Ahí está grabando, supuestamente. Bueno, ¿querés que vayamos arrancando? Dale, arranqué nomás. Bueno, vamos a resolver lo que son los ejercicios de la evaluación, la autoevaluación esa que les mandaron de introducción a la química, que son dos ejercicios de estequiometría. El problema 1, que dice, en un recipiente se mezclan 2,50 gramos de una muestra de 92% de pureza de óxido de aluminio con 0,0350 moles de ácido clorhídrico y pide que calculen la masa en gramos de cloruro de aluminio y las moléculas de agua que se formarán si el proceso tiene un 85% de rendimiento. Bueno, acá están lo que son los pesos moleculares de cada uno de los átomos. Entonces, antes que nada, lo que se hace es hacer como el planteo de la ecuación y se balancea, se ponen la cantidad de moles que van reaccionando. Entonces tenemos que un mol de óxido de aluminio va a reaccionar con 6 moles de ácido clorhídrico, y esto nos va a dar 2 moles de cloruro de aluminio más 3 moles de agua. Bueno, acá abajo lo que pusimos es cuánto pesa cada una de las especies. Acá entre paréntesis está, o sea, los 219 gramos, por ejemplo, de ácido clorhídrico corresponden a los 6 moles. O sea, cada mol de ácido clorhídrico son 36,5 gramos por los 6 moles, 219, lo mismo con el cloruro de aluminio y con el agua. Después, bueno, estos son los datos que tienen y lo que tienen que calcular. Primero que nada, como el óxido de aluminio no era puro, o sea, tenía un 92% de pureza, lo que calculamos es, digamos, la cantidad de gramos de aluminio puro, de óxido de aluminio puro que vamos a reaccionar. O sea, por 100 gramos de muestra pura, por 100 gramos de muestra impura, vamos a tener 92 gramos del óxido de aluminio puro. O sea que en 250 gramos de muestra impura tenemos 2,30 gramos de óxido de aluminio puro, que son las que vamos a tener efectivos, digamos. Después, tenemos que encontrar cuál es el reactivo limitante de la reacción. Entonces, la reacción general, digamos, teníamos que 102 gramos de óxido de aluminio van a reaccionar con 6 moles de ácido clorhídrico. Como nosotros teníamos 2,30 gramos de óxido de aluminio, hacemos la regla de 3 y nos va a dar que vamos a necesitar 0,135 moles de ácido clorhídrico. Pero nosotros teníamos, o sea, el ejercicio plantea que realmente tenemos 0,0350 moles de ácido clorhídrico, que son menos que los que vas a necesitar para reaccionar los 2,30 gramos de óxido de aluminio. Entonces, el reactivo limitante va a ser el ácido clorhídrico. Bueno, nada, después como lo que tenemos que calcular son los gramos que se producen de cloruro de aluminio. Entonces, como tenemos que 6 moles de ácido clorhídrico van a reaccionar con 267 gramos de cloruro de aluminio, nuestros 0,0350 moles de ácido clorhídrico, que son los que tenemos, ¿cuánto nos va a dar de cloruro de aluminio? Y bueno, si haces la cuenta, te da. ¿Qué pasa? Este número de gramos de cloruro de aluminio es si el rendimiento fuese de un 100%, pero el problema plantea que tenés un rendimiento del 85%. O sea que este número es el teórico. O sea que por 100 gramos de cloruro de aluminio esperados o teóricos, tendríamos 85 gramos de cloruro de aluminio experimentales. Entonces, nosotros decíamos que nuestro ejercicio por nuestros datos tendríamos 156 gramos, si el rendimiento fuese del 100. Entonces, como el rendimiento es de 85, haces la regla de 3 y te da que es 1,33 gramos de cloruro de aluminio. Tengo una pregunta. Sí. Sí. En el paso anterior, ¿cómo hiciste para saber cuántos hay en 100%? ¿Qué paso anterior? ¿En este? En el que dice cuántos gramos se van a producir de cloruro de aluminio. Uy, para que nos estamos sin tiempo. Ese. Sí, acá. Sí. Abajo del 100% de cloruro de aluminio pusiste 1,56 gramos. Claro, es la cuenta de arriba. Que con 6 moles, como sabíamos que el reactivo limitante va a ser el ácido clorhídrico,
lo ponemos, digamos, como nuestro ejercicio dice que tenés 0,0350 moles de ácido clorhídrico, haces que con 6 moles van a reaccionar 267 gramos, y haces la regla de 3. Ah, ok. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos? Igual falta... Bueno, eso es para calcular los gramos de cloruro de aluminio. Después te pide calcular las moléculas de agua que se obtienen. ¿Alguna duda igual con el cálculo este? ¿No? Bueno, sigo. Bueno, para calcular las moléculas de agua, sabemos que, bueno, de vuelta, nuestro activo limitante va a ser el ácido clorhídrico. Cada 6 moles de ácido clorhídrico vamos a obtener 3 moles de agua. 3 moles de agua son 3 por 6,023 por isla 23, el número de Avogadro, moléculas de agua. Entonces, con la cantidad de moles que tenemos de ácido clorhídrico, ¿cuántos moles de agua vamos a obtener? Hacemos de vuelta la regla de 3 y obtenemos este número. De nuevo, este es el número si tuviésemos un 100% de rendimiento. O sea, es nuestro número teórico. Como tenemos un rendimiento del 85, vamos a hacer que por 100 moléculas de agua vamos a obtener 85. Entonces, por las moléculas de agua que tenemos, ¿cuántas vamos a obtener? Y bueno, este faltó marcarlo con rosa, pero es el número calculado. Y nada, ese es el punto 1. Disculpa, Sí, ahí cuando sacás las moléculas de agua obtenidas, ¿para qué lo haces? ¿estas de acá están en rosa? Sí. Porque vos querés saber cuántas moléculas de agua se van a obtener. Entonces, necesitas el número de moléculas del 100%. Ah, Claro, el ejercicio te pide la cantidad de moléculas que se obtuvieron. Y vos primero calculás las teóricas y después a partir del rendimiento que te dice que tiene la reacción, calculás las que se obtuvieron. Claro. Pero el número de moléculas no sería 3 por 6,023 por día a la 23. Eso teniendo en cuenta la reacción. O sea, si vos tuvieras 6 moles de ácido clorhídrico, sí, obtendrías 3 por 6,023 por esas 23 moléculas de agua, como dice la parte de arriba, digamos. Es de lo que te basás. Pero vos tenés 0,035 moles de ácido clorhídrico. ¿Cómo? Que vos en el ejercicio, digamos, el problema te plantea que vos en realidad tenés 0,0350 moles de ácido clorhídrico, no los 3 moles de la ecuación balanceada. Entonces, tenés que calcular, digamos, cuántas moléculas son esos 0,0350 moles de ácido clorhídrico, cuántas moléculas de agua obtendría. ¿Se entiende? Sí. Entonces, con ese número después calculás cuál sería el 85%. Bueno, muchos entraron después de que arrancó a explicar el ejercicio, así que no sé si alguno quiere que se explique algún paso de vuelta o alguna parte del ejercicio que no haya entendido. Igual, esto lo estamos grabando, y así que después va a estar subido al YouTube nuestro, pero obvio, si tienen una consulta, háganla ahora porque es más fácil. También pueden preguntar por el chat, acuérdense. ¿les hago una pregunta? Sí. En el último paso que calcularon las moléculas, Sí. no entendí que arriba pusieron 6 moles de ácido clorhídrico, o sea, no sería 3 por 6,023 por 10 a la 23. ¿Explica No, vos, porque Cami? sí, no, es que en realidad ese 6 por 0,23 por eso la 23 serían en moléculas. Como estamos dando la dependencia, digamos, de la cantidad de moles de ácido clorhídrico, se van a obtener cierta cantidad de moles de agua. Esa cantidad de moles de agua son ese número de moléculas. Pero vos podés ponerlo como 6 moles va a obtener esta cantidad de moléculas. Siempre y cuando tengas moléculas y moléculas arriba y abajo, está bien. Pero, ¿Entiendes? o sea, si de un lado pongo 6 moles de ácido clorhídrico, o sea, del otro tengo que aclarar que son moléculas de agua nada más. Claro. Sí, Ah, siempre, en la regla de 3 siempre tenés que tener arriba y abajo, o sea, los que están en la columna, tienen que tener la misma unidad, o sea, moléculas y moléculas, en este caso moles y moles. Pero no es necesario que sean moles de este lado y moles de este otro lado. ¿Se entiende? sí. Se ve mi mouse, ahí el cursor, digamos. Sí, ¿Ves que se acá ve. tiene moles y acá tengo moléculas? Sí.
o sea, siempre y cuando tenga arriba y abajo moléculas, y arriba y abajo moles, está bien, no importa que tenga acá moles y acá moléculas, digamos. Sí. Ok. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, le respondo. Ah, genial. Lo importante es siempre respetar la estequiometría que planteaste en la ecuación equilibrada, ¿no? Sea en moles, en moléculas, en gramos, en lo que sea. Ok. Bueno, no sé cuánto tiempo nos queda de reunión. ¿Quieren que No, pasemos? tiene minutos ilimitados. No sé por qué, me apareció un ¿Serio? cartel. Sí, así que no hay problema. Ah, bueno, bien. Genial. No sabía. Bueno, ¿para que te... ¿Querés poner tu pantalla? Bueno, ¿ninguna duda más con el ejercicio 1? Parece que no. Parece que no. Bueno, Bueno, vamos con el ejercicio 2. dale. Ahora, Deja de compartir pantalla. Bien. Uy, pasó. Ahí se dejó el culo. Para que estoy dejando entrar gente a la reunión. para que esperarme a mí como... ¿Qué? Cuando me pusiste de hospedador, Sí, vos ya no sos. claro, Bueno, te hago hospedador. sí. Fíjate a cuál de los míos ¿El del celular o el de la compu? al celular. Ok. Para que justo está entrando gente. Genial. En el problema 1, perdón, ¿no le faltó la respuesta de la masa del dominio? ¿O no lo vi? Perdón, se te traba mucho, pero... Preguntaste por la masa del aluminio. No, lo hicimos. sí, sí. Era la primera pregunta. Pasa que ahora está compartiendo pantalla Nacho. A ver, ¿ponés eso? Sí, que sería... Acá. ¿Cuánto se obtuvo? Claro. Ahí hicimos el cálculo de cuánto se habían obtenido. O sea, primero calculamos los gramos del rendimiento del 100%, que no sé si llegaste a ver eso, que sería como la partecita de Sí, arriba. joya. Sí, me comí yo ver la respuesta. Perdón. No, está bien, genial. Claro, acá calculamos los teóricos y acá los experimentales, digamos. Claro. Bueno, te hago hospedador. Dale. Bien. Bueno, vamos con el problema 2. El problema 2 dice, a 30 gramos de una muestra de cloruro de zinc se le agrega exceso de ácido fosfórico, obteniéndose 15,5 gramos de fosfato de zinc. Calcule la pureza de la muestra original y los equivalentes de ácido fosfórico que se deben Se agregar. escucha cortado, Nacho. ¿En serio? Acércate un poco más al... Sí, pero se escucha cortado o no. No, cortado, nos escuchaba como lejos. Perdón. A ver, Ahí está. ¿escucha mejor? Sí. Bien. Entonces, dice, calcule la pureza de la muestra original y los equivalentes de ácido fosfórico que deben haber reaccionado si el rendimiento fue del 90%. Bueno, acá tenemos los pesos atómicos relativos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es plantear la ecuación, ¿no? Si el cloruro de zinc reacciona con el ácido fosfórico y nos da fosfato de zinc, ¿qué otra cosa es lo que se forma de producto? Se forma ácido clorhídrico. A partir de la ecuación que escribimos, la balanceamos
Y con eso ya tenemos las relaciones en las que nos vamos a tener que basar para resolver el ejercicio. Bien. Después, para calcular la pureza de la muestra, lo Perdón, primero... ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí. ¿Cómo sabes que lo que falta, o sea, ahí agregaste ácido clorhídrico, pero en el problema no dice? Claro. Bueno, eso es, lo tenés que deducir básicamente, porque vos tenés que reaccionar cloruro de zinc con ácido fosfórico. Y lo que se te forma tiene el fosfato, que viene del ácido fosfórico, y el zinc, que viene del cloruro de zinc. Lo que te sobran son cloruros e hidrógenos. A partir de eso vos podés deducir que se forma ácido clorhídrico. Claro, siempre todo tiene que reaccionar, ¿no? Claro, o sea, los que se forman tienen que ser especies neutras, Ah, en la mayoría de estos casos, ¿no? Bueno, seguimos. Lo primero que vamos a calcular es la pureza de la muestra. Nosotros tenemos como dato que se formaron 15,5 gramos de fosfato de zinc, ¿no? Pero también sabemos que hubo un rendimiento, o sea que esos 15,5 gramos que se formaron no es el total que se debería haber formado, porque el rendimiento de la reacción no fue del 100%. Entonces, si sabemos que de 100 gramos que se deberían obtener, se obtiene solo 90, porque el rendimiento de la reacción es del 90%, para 15,5 gramos obtenidos, ¿cuántos gramos se deberían haber obtenido en realidad? ¿Se entiende eso? Y con ese cálculo sacamos que en realidad se deberían haber formado 17,22 gramos de fosfato de zinc. Y como nosotros teníamos 30 gramos de muestra, perdón, sí, entonces, como se deberían haber formado 17,22 gramos de zinc, con las relaciones de esta reacción, podemos decir que 385 gramos de fosfato de zinc se forman a partir de 408 gramos de cloruro de zinc, como ven acá, porque un mol de fosfato de zinc se forma a partir de 3 moles de cloruro de zinc, que 3 veces el peso molecular de cloruro de zinc da 408 gramos y el peso molecular del fosfato de zinc es 385 gramos. Entonces, si sabemos que 385 gramos de fosfato de zinc se forman a partir de 408 gramos de cloruro de zinc, los 17,2 gramos de fosfato de zinc que deberíamos haber obtenido se formaron a partir de 18,2 gramos de cloruro de zinc. Y a partir de esta masa de cloruro de zinc que resolvimos que deberíamos haber obtenido, podemos calcular la pureza de la muestra que teníamos, porque la muestra que teníamos era de 30 gramos, pero no toda esa masa era cloruro de zinc. Entonces, si de 30 gramos de cloruro de zinc de muestra teníamos 18,2 gramos de cloruro de zinc, en 100 gramos de muestra, ¿cuánto tendríamos? 60,7% de cloruro de zinc. ¿Eso se entiende? una pregunta, la regla de arriba, ¿Está? no tendría que, no, la de arriba, de todo. ¿Está? No tendría que haber sido, sí, no tendría que haber sido al revés, Al revés decís esto de este lado y esto de esto. claro. Es lo mismo, O sea, no cambia absolutamente los, nada. o sea, los 100 del lado izquierdo y los 90 del lado derecho. Eso no es obligatorio. Ah, Vos podés ponerla como quieras mientras pongas Hola. en la misma columna. Hola. En la misma columna lo mismo, digamos, las mismas unidades y el mismo compuesto. Claro, si hubieses puesto los 100 gramos del otro lado, tendrían que haberte quedado 15 gramos también del otro lado, Si ¿entiendes? si yo pongo los 100 acá, a la izquierda, el X me va a quedar a la izquierda también, es lo mismo. ¿y por qué tendría que haber puesto los 15,5 del otro lado? Porque si no, Porque- cambias todo, digamos. Porque vos estás diciendo
que si yo arranco con el 100 a la izquierda, estoy diciendo que a partir de 100 gramos de fosfato de zinc se obtuvieron 90 gramos perdón, a partir de 100 gramos esperados de fosfato de zinc, en realidad se obtienen 90 gramos reales de fosfato de zinc. Y los que yo obtuve, los que yo tengo, son los reales, no los esperados. Y yo los tengo que poner en la misma columna que lo que son los reales, que son los 90 gramos. ¿Se entiende? Sí. O sea que si Sí, yo además, cambio esto de lugar, el 15,5 cambia también. claro, además en una regla de 3 simple, lo que tienen que ver siempre es que lo que esté arriba y abajo, digamos, sobre las columnas, sea de las mismas especies y las mismas unidades. O sea, si vos arriba tenés, no sé, por ejemplo, el fosfato de zinc, abajo tiene que haber fosfato de zinc, no puede haber otra especie. Sí. En este caso justo son todos lo mismo, pero bueno, tenías los obtenidos y los esperados de diferentes lados, ¿sí no? No es lo mismo gramos obtenidos que gramos esperados. Claro. ¿Se Ok. entendió? Sí. Y la regla de abajo no entendí que pusieron ahora usando las relaciones estequiométricas. Las relaciones estequiométricas son estas. Entonces, Sí. sí, nosotros sabemos, como dije antes, que 3 moles de cloruro de zinc nos forman un mol de fosfato de zinc, ¿no? Y sabemos que 3 moles de cloruro de zinc, a partir del peso molecular del cloruro de zinc, son 408 gramos. Sí. Y un mol de fosfato de zinc son 385 gramos. Entonces, eso nos permite saber que a partir de 408 gramos de cloruro de zinc, se forman 385 gramos de fosfato de zinc. Sí. Entonces acá lo que hacemos es plantear eso. Nosotros acá dedujimos que se deberían haber formado 17,22 gramos de fosfato de zinc. Entonces, si según la relación estequiométrica, 385 gramos de esa especie se forman a partir de 408 gramos de cloruro de zinc, ¿a partir de cuántos gramos de cloruro de zinc se van a formar los 17,2 gramos de fosfato de zinc que yo debería haber obtenido? ¿Y esa regla, o sea, para qué la haces? ¿Para qué la hiciste esa regla? Porque yo hasta ahora tenía masa de esta especie, de fosfato de zinc. Y yo necesito saber la masa de esta especie de cloruro de zinc porque es la que me pide el ejercicio que saque su pureza. ¿Se entiende? Sí. Para eso necesitaba esa masa. Ah, ok. Y bueno, como último paso, se calculó la pureza a partir de la masa de muestra y la masa de cloruro de zinc. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bien. El siguiente paso es calcular los equivalentes de ácido fosfórico que reaccionaron. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el peso equivalente del ácido fosfórico, que por definición, digamos, va a ser la masa molar del ácido fosfórico dividido por la cantidad de moles de hidrógeno que pierde en la reacción por cada mol de ácido. En este caso, vemos en la reacción que para 2 moles de ácido fosfórico, este pierde 6 hidrógenos. Entonces, para 1 mol de ácido fosfórico, va a perder 3 hidrógenos. O digamos que cada ácido fosfórico, cada mol de ácido fosfórico pasa a fosfato, o sea que pierde 3 hidrógenos, así se ve mejor. Entonces el peso equivalente del ácido fosfórico va a ser la masa molar, que es 98 gramos por mol, dividido 3 equivalentes por mol, y nos da 32,6 gramos por equivalente. Perdón, ¿por qué dijiste que es dividido 3 gramos por mol? Porque es la cantidad de equivalentes que vos tendrías, digamos. Los equivalentes, en este caso, sería la cantidad de hidrógenos involucrados, digamos, en la reacción o en la pérdida de ese, o los que pierdan, digamos, esa especie. Pues fíjate que tu ácido fosfórico pierde 3 hidrógenos para formar la otra especie. Sí, Entonces, tus equivalentes van a ser 3 para el ácido fosfórico. sí. Entonces, por eso se pone 98 gramos por mol, que es el peso molecular, sobre la cantidad de equivalentes, que son 3. Ok. Pero ¿no sería 196 dividido 3? ¿Por qué 109? A ver. Es el peso molecular dividido los 3 cosos de hidrógeno que tiene. No entiendo por qué pusieron 98.
Porque es el peso molecular del ácido fosfórico, eso es 16, el peso del oxígeno es 16 por 4, te da 64, el peso molecular del fósforo es 31, 64 más 31, 95, más 3 hidrógenos que pesan 1, 98. Claro. Ah, ya entendí. Ese 196 creo que es el dato que te da el ejercicio. No estoy segura porque no me acuerdo Claro. exactamente ahora, pero creo que es el dato. Esto que se pone arriba es el peso molecular, o masa molar. Es un dato que sacamos de la tabla o de los pesos moleculares de los elementos, no es algo que nos va a dar el ejercicio. O el ejercicio nos puede dar, como en este caso, los pesos moleculares de cada elemento. Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué es el peso equivalente? El peso equivalente nos dice cuánto pesa un equivalente, digamos, de ese compuesto. Entonces, nosotros queremos saber cuántos equivalentes reaccionaron de ácido fosfórico. Entonces, primero deberíamos saber cuánta masa de ácido fosfórico reaccionó. Y volvemos a lo mismo. Con esta relación, sabemos que para formar 385 gramos de fosfato de zinc, que es el dato que nosotros conocemos de que se formó, necesitamos 196 gramos de ácido fosfórico. Bueno, acá igual, acá lo hace la regla 3 a partir del cloruro de zinc, que es el que calculamos antes. Pero lo pueden calcular también a partir del producto que es fosfato de zinc, y yo creo que es mejor opción porque es el dato que te da el ejercicio, y si ese dato siempre va a estar bien, digamos. Pues si nosotros cometimos un error al calcular la masa de cloruro de zinc, estamos arrastrando el error para calcular esta masa. Pero bueno, en este caso sabemos que está bien. Bueno, acá lo que hace, es decir, si sabemos que 408 gramos de cloruro de zinc reaccionan con 196 gramos de ácido fosfórico, para los 18,2 gramos de cloruro de zinc, que son los que calculé en el paso anterior, que teníamos en la muestra, ¿cuánta masa de ácido fosfórico va a reaccionar? Y eso da 8,74 gramos de ácido fosfórico. Y después, a partir del peso equivalente, calculamos los equivalentes. Si 32,6 gramos de ácido fosfórico es lo que pesa un equivalente, 8,74 gramos de ácido fosfórico, ¿cuántos equivalentes son? 0,26. Y ahí termina el ejercicio. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda del ejercicio este? Si no, hacemos No, el 3. Bien. Hacemos el 3 entonces. Perfecto. Si quieres anda pasando al 3 y lo vamos hablando. Bueno, sí, la primera parte del ejercicio 3 nos pide nombrar ciertas especies, ¿no? Claro, primero el ejercicio 3 es completar frases. Digamos, Sí. ahí sí. Entonces, el punto A dice los nombres de estos tres compuestos son respectivamente, entonces básicamente los tenemos que nombrar. Chicos, hay alguien que está haciendo mucho ruido y se escucha mucho ruido de fondo. No sé si tienen silenciados los micrófonos. Si cualquier cosa pueden desilenciarse cuando quieran preguntar algo, o con la barra espaciadora también se pueden desilenciar momentáneamente. Ahí está. Bien. Entonces, el primer caso es este compuesto de hierro, que, como podemos ver por los oxidrilos, es un hidróxido. Después necesitaríamos ver cuál es el estado de oxidación del hierro, que como cada hidróxido tiene carga -1 y tenemos 3, podemos ver que el hierro tiene carga +3 en este caso, y su estado de oxidación es 3, por eso lo nombramos como hidróxido de hierro, entre paréntesis el 3 que marca el estado de oxidación en esta nomenclatura. ¿Eso se entiende? Bueno, el siguiente es una sal, formada a partir de un ácido, o sea, de un anión proveniente de un ácido,
un catión, que como saben tenemos que nombrar al anión a partir del ácido del que proviene y del estado de oxidación en que está su ion más importante, que es el cloro en este caso. En este caso, ¿en qué estado de oxidación está el cloro? Está en estado de oxidación más 7, porque tenemos 4 oxígenos. O sea, sabemos que el sodio tiene carga más 1. Entonces, todo este anión, el perclorato, tiene carga menos 1. Y como sabemos, el oxígeno tiene carga menos 2 en todos estos ácidos. Que en la mayoría de las especies el oxígeno trabaja con -2. Claro. Es casi una regla. Entonces, podemos deducir que el cloro está en estado más 7, el cual es su estado más alto, si ven en la tabla. Entonces, por la nomenclatura, podemos deducir que el ácido del cual se formó es el ácido perclórico. ¿Eso lo entienden? Sí. Bien. Como es el ácido perclórico, el anión que se forma a partir de ese ácido, sabemos que se cambia el ico por ato. Entonces tenemos perclorato de sodio para nombrar la sal. Sí, no sé si conocen esa regla que dice pico de pato, oso bonito, que justamente las terminaciones de cada una de las palabras es los subíndices de las especies. Sí. Yo la conozco como oso chiquito, pero bueno. Ah, bueno, parecido, hay mucho. Pero están buenas porque después en el parcial te las acordás. Así que si saben alguna, genial, y si no, busquen. Uy, perdí la... Bueno. ¿Me escuchas? Me escucho. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, seguimos con la última especie, que es esta sal formada por el anión proveniente del azufre y el catión calcio. Lo mismo que en el anterior, tenemos que ver el anión, de qué sal proviene, de qué ácido proviene. En este caso, vemos que el azufre, ¿en qué estado de oxidación está? Si el oxígeno tiene carga menos 2 por 4, menos 8, y el hidrógeno tiene carga más 1, el azufre, en este caso el calcio, es carga más 2, y hay 2 de estos aniones. O sea que todo este compuesto, todo este anión tiene carga menos 1. Entonces, si tenemos menos 8 más 1, menos 7, nos tiene que quedar menos 1. Entonces, el azufre tiene carga más 6. Bien. Y si vamos a las reglas de nomenclatura, vamos a ver que el azufre más 6 corresponde al ácido sulfúrico. Y en este caso, el anión que se forma a partir del ácido sulfúrico no es el anión totalmente desprotonado, sino que todavía tiene un hidrógeno, o sea, perdió un hidrógeno, no los dos que tiene el ácido sulfúrico. Entonces, el compuesto, la sal, a partir del ácido sulfúrico se forman los sulfatos, pero como este tiene un hidrógeno, se le dice hidrógeno sulfato de calcio. Y ahí tiene la respuesta. ¿Alguna duda con este inciso? O con nomenclatura en general. Bueno, vamos al otro, si no. Bueno. ¿Picas vos, Cami? No, explícalo vos, que me lo está re complicado así en el coso. Bueno. Acá tengo que completar. Perdón. ¿Cuántas moléculas corresponden a un equivalente de ácido fosfórico cuando en la reacción se forma este compuesto? Acá es parecido a lo que hicimos en el ejercicio 2, con el peso equivalente, solo que, porque si se acuerdan teníamos el mismo compuesto, ácido fosfórico, solo que en la reacción del ejercicio 2 lo que se formaba era un fosfato, el cual
hidrógenos, o sea que cada molécula de ácido fosfórico perdía los 3 hidrógenos. Pero en este caso, cada molécula de ácido fosfórico no pierde los 3 hidrógenos, porque se forma el hidrógeno fosfato. Por lo que, para calcular el peso equivalente, esta vez vamos a dividir por 2. Y el peso equivalente nos va a dar 41 gramos por equivalente, porque el peso molecular del ácido fosfórico es 82, dividido la cantidad de hidrógenos que pierde en la reacción, nos da 41 gramos por equivalente. Pero no sería dividido 3 porque tiene 3 hidrógenos. Sí, pero el Claro, pero compuesto fíjate que se que te forma... Sí, bueno. sí, explicarlo. Fíjate que la cantidad de hidrógenos que están involucrados en la reacción son solo 2, porque el fosfato solamente pierde 2 hidrógenos. ¿Se ve? O sea, pasa de el ácido fórico, ¿es? Ácido fosfórico al... te corrí la pantalla. Pasa de... Ay, no me sale... Sería hidrógeno fosfato de potasio. Sí. Pasa del ácido fosfórico a esa especie, que tiene un hidrógeno. Entonces, la cantidad de hidrógenos involucrados, o la que pierde, son 2. Ah, ok, entendí. Genial. Bueno, entonces, nosotros queremos saber cuántas moléculas corresponden a un equivalente de ácido fosfórico. Entonces, si el peso equivalente es 41 gramos por equivalente, eso significa que ¿cómo es esto? A ver. Bien, nosotros sabemos que un mol de moléculas pesa 82 gramos para el ácido fosfórico. Un mol de moléculas, no un equivalente. Y sabemos que un mol son 6,023 por esa 23 moléculas. Entonces decimos que si 82 gramos de ácido fosfórico son 6,023 por esas 23 moléculas, ¿cuántas moléculas van a ser? 41 gramos, que es el peso equivalente, que pesa un equivalente. Y acá está la respuesta, que va a ser 3 por 10 a la 23 moléculas del hidrógeno fosfato de potasio. Eso es la cantidad de moléculas que hay en un equivalente de este compuesto. ¿Se entiende? Sí, yo lo hice con más vueltas, pero llegué a lo mismo. Bien. Bien. Sí, siempre les va a pasar que hacen más pasos Igual de los está mal necesarios. porque... ¿Cómo? Que igual está mal lo que hice porque copié mal el enunciado y saqué mal el PMR. Bueno, igual esos son, digamos, problemas de cuentas, no pasa nada. Claro, Porque sí, había Le van a sacar puesto, puntos, pero no es tan grave. claro. había puesto También, H3PO4. claro. Ah, claro. Lo más importante es que hagan bien las relaciones y las reglas de 3, digamos, que es la parte más importante, digamos. Si ustedes le erran a la calculadora o le erran, le ponen Claro, un después número más saqué el acá, equivalente y puse que un mol de H3PO4 era 98 gramos. claro. Entonces, Entonces pusiste otro número acá y te dio otra cosa. sí, pero puse 0,5 moles del ácido, eran 49 gramos. Entonces ahí lo pasé de mol a moléculas, no lo hice de gramos a moléculas. Bueno, sí, también se puede. Pero se llega podría lo hacer. mismo, sí. También Sí. se puede. Ustedes pueden usar cualquier relación mientras respeten la estequiometría de la reacción. Bueno, el C dice, tenemos que rellenar cuántos equivalentes de cualquier hidróxido reaccionarán con 8,10 gramos de ácido sulfúrico si se forma la sal neutra correspondiente. Acá tenemos la reacción. Un metal cualquiera, que no sabemos cuál es, el hidróxido de ese metal reacciona con ácido sulfúrico y nos forma la sal neutra, que es el sulfato de ese metal, más agua. Yo le inventé un hidróxido, ¿está mal? ¿Cómo que no? O sea, perdón, ¿qué hiciste? Le puse yo cualquier hidróxido. Sí, mientras... Sí, está bien. Porque la idea justamente es que sea, o sea, a ver, si vos ponés un hidróxido, en particular,
Supongo que tiene que dar lo mismo porque es una Sí, sí. generalidad, digamos, el ejercicio. Claro, le La idea es puse justamente que no hidróxido de sean potasio. ¿Cómo? Le puse hidróxido de potasio. Sí, está bien, puede ser, sí, sí. Igual no te debe haber influido después en la cuenta, ¿o sí? Es lo mismo, si vos intercambiás acá por potasio, es lo mismo. Acá pones Sí. K y listo. Claro. Bueno, entonces, calculamos el peso equivalente del ácido sulfúrico. Como en la reacción pierde 2 hidrógenos, porque se forma el sulfato, el peso equivalente es el peso molecular sobre 2, y nos da 49 gramos por equivalente. Entonces, nosotros sabemos siempre que para equivalentes, la reacción es toda 1 a 1, no es como en los moles que puede ser un mol con 3, que te da 2 o lo que sea. En equivalentes es un equivalente del hidróxido reacciona con un equivalente del ácido sulfúrico y te da un equivalente de la sal neutra y un equivalente de agua. Para eso sirven los equivalentes, para igualar todo a 1. Entonces, si nosotros ya calculamos cuántos equivalentes tenemos de ácido sulfúrico, directamente también vamos a calcular cuántos equivalentes se van a formar, van a reaccionar de hidróxido, digamos. Entonces, si 49 gramos de ácido sulfúrico son un equivalente, 8,10 gramos de ácido sulfúrico son 0,16 equivalentes. Y esos equivalentes también son del hidróxido. ¿Eso se entiende? No. O sea, lo que está queriendo decir es que el equivalente en una reacción es lo mismo para todos las especies que están involucradas. O sea, si yo voy a tener esa cantidad de equivalentes que habíamos calculado, digamos, no me salen las palabras, del ácido sulfúrico, también voy a tener esa cantidad de equivalentes del hidróxido en la reacción. Entonces, haciendo el cálculo de cuántos son los equivalentes del ácido sulfúrico, va a ser lo mismo que la cantidad de equivalentes que voy a tener del hidróxido. Ah, Y en Claro. el producto también van a ser los mismos equivalentes, Exacto, ¿no? para el producto Sí, sí. también. Los equivalentes sirven para eso. Sé que son difíciles de usar, que lo que hacen normalmente es complicarnos, pero sí. supuestamente son para facilitar las cosas y hacer que las reacciones sean todas con un equivalente, reacciona con un equivalente y te da un equivalente. Es, digamos, como que lo ideal es llevar todas las especies, sacarte los gramos de encima o llevar esa cantidad de gramos a la cantidad de equivalentes que tenés. Bueno, ese era el último inciso, así que si tienen alguna pregunta de algún otro inciso anterior, algún otro ejercicio anterior, no sé, ¿alguna duda? Una pregunta. Sí. En el 2, cuando sacaron la cantidad de equivalentes, ¿habían sacado con el rendimiento también? No me acuerdo de eso. ¿Cómo? Porque miren que pedía una reacción del rendimiento del 90%, entonces no me acuerdo si habían sacado los equivalentes también con el rendimiento, o si se tiene que hacer o no. El rendimiento, no me acuerdo acá cómo estaba, pero el rendimiento solamente se saca al final de toda la reacción. Para que Sí, me vos tenés fijo la bien. pantalla. ¿En qué punto? ¿El 1 o el 2? En el 2, está preguntando. Sí, lo hicimos con el rendimiento porque, mira, lo que hicimos fue, ¿dónde está? Acá. Usamos, en realidad, con el rendimiento que teníamos de reacción, calculamos cuánta masa de cloruro de zinc teníamos. Entonces, ahí, en ese paso usamos el rendimiento. Después usamos esa masa de cloruro de zinc para calcular los equivalentes de ácido fosfórico, que ya al haber usado el rendimiento para calcular esta masa, no necesitábamos volver a usarlo. Si queríamos calcularlo a partir de esta masa, sí teníamos que volver a usar el rendimiento. O sea, iba a ser volver a hacer esta cuenta, esta, que ya la habíamos hecho, o sea, ya sabíamos que se deberían haber formado 17,2 gramos de fosfato de zinc, y usar esa masa para calcular esta masa. ¿Se entiende? Ujú. Bien, porque como yo les dije antes, o sea, en este ejercicio lo calculamos a partir de esta masa, sacamos esta, pero también se puede sacar a partir de esta. No es excluyente. ¿Alguna otra duda?
No, ninguna. Bueno, igual esto está grabado, así que después lo vamos a subir a la cuenta de YouTube nuestra. Si Ah, tienen alguna duda y lo quieren volver a ver, lo pueden ver ahí. Pero, bueno. bueno, nada, Bien. acá ¿Nadie más llegamos. tiene ninguna duda? No, por el momento no. Bien. Bueno, Damos por linda. terminada la reunión entonces. Bueno, gracias. Espero que les haya Chao, chicos. servido y bueno, que les vaya bien con todo esto que estamos pasando, ¿no? Igualmente. Vos sos la operadora, si querés finalizar la reunión. Sí, te iba a preguntar si estabas grabando. Si te parece grabando, para que la detenga.